Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Gordillo y con permiso del tribunal voy a pasar a presentar la lectura de la tesis titulada Sarcopenia, una condición sin consenso diagnóstico en la actualidad, definiciones actuales y comparación entre los diferentes modelos diagnósticos propuestos por los principales grupos de trabajo internacionales sobre la sarcopenia en personas de edad avanzada. El término sarcopenia proviene de las palabras griegas sarco, que significa músculo, y penia, que significa pérdida, y fue utilizado por primera vez por el doctor Irwin Rosberg, que en 1989 se refirió a la pérdida de masa muscular esquelética como el más dramático y significativo deterioro físico relacionado con la edad. De esta forma, la sarcopenia fue definida como la pérdida de masa muscular normal e involuntaria debido al envejecimiento. Sin embargo, a medida que el campo de la sarcopenia progresó, los estudios demostraron que una definición de sarcopenia basada solo en la masa muscular no era suficiente, así que su definición se hizo con más precisión como la disminución de la masa muscular y la fuerza muscular debido al envejecimiento. Aún así, seguía faltando una definición de sarcopenia que resultara adecuada tanto para su uso en contextos de investigación como en la práctica clínica, hasta que en el 2010 se produjo un importante progreso gracias a una publicación conjunta del Grupo Europeo de Sarcopenia en personas de edad avanzada, en la que se definió la sarcopenia como un síndrome caracterizado por una pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza muscular, con riesgo de provocar resultados adversos como discapacidad física, calidad de vida deficiente e incluso mortalidad. Janssen et al. En 2000 observaron reducciones en la masa muscular que aparecieron en la tercera década de la vida, pero descubrieron que no fue hasta la quinta década que hubo disminuciones notables en la masa muscular. La tercera década de la vida también ha sido reconocida como un punto de inflexión para la masa muscular por Silva et al. En el 2010, quienes identificaron la edad de 27 años como el límite a partir del cual la masa muscular comienza a asociarse negativamente con la edad. Esta circunstancia se acentúa a partir de los 65 años, alcanzando entre un 15% y un 30% por década, siendo de un 40% entre los 40 y los 80 años de edad. Las consecuencias clínicas de la sarcopenia básicamente son las debidas a la pérdida de fuerza y masa muscular. Cuando el deterioro muscular es importante, esta condición causa consecuencias adversas significativas no solo en términos de disfunción funcional, fracturas, hospitalizaciones y aumento de la mortalidad, sino también en la calidad de vida. Conforme las personas de edad avanzada se van debilitando, la proporción del máximo esfuerzo requerido para realizar las actividades de la vida diaria aumenta. Esto puede verse reflejado en la siguiente gráfica. El nivel de esfuerzo referido para levantar una silla es aproximadamente la mitad del esfuerzo máximo que puede realizar una persona joven y sin embargo supone el 100% de la capacidad máxima de un anciano con sarcopenia. La estratificación de la sarcopenia es un concepto que puede ayudar a orientar su tratamiento clínico. De esta forma, puede categorizarse en función de su gravedad en los siguientes estados: probable, posible, presarcopenia, sarcopenia o sarcopenia grave. El estadio de sarcopenia se caracteriza por una baja masa muscular junto con una fuerza muscular baja o un rendimiento físico deficiente, aunque según otros autores esta condición también puede darse con una baja masa muscular y una baja fuerza muscular sin tener en cuenta el rendimiento físico, o con una baja masa muscular y un rendimiento físico deficiente sin tener en cuenta la fuerza muscular. Los parámetros que permitieron definir la sarcopenia fueron la cantidad de músculo y su función, y las variables que permitieron cuantificarlas fueron la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico. Actualmente hay una gran variedad de pruebas y herramientas disponibles para medir los parámetros que definen la sarcopenia. El coste, la disponibilidad y la facilidad de uso determinan si están mejor adaptadas para la práctica clínica o resultan más útiles para la investigación. Existen en la actualidad 5 grandes grupos de trabajo internacionales sobre la sarcopenia que han elaborado diferentes modelos diagnósticos que se utilizan en la actualidad. El Grupo Europeo para la Sarcopenia en Personas de Edad Avanzada, al que nos referiremos como Grupo Europeo; el Grupo de Trabajo Internacional para la Sarcopenia, al que nos referiremos como Grupo Internacional; la Sociedad de Sarcopenia y Caquexia y Trastornos de la Emancipación, a que nos referiremos como Sociedad de Sarcopenia; la Fundación Americana para los Institutos Nacionales de Salud,
al que nos referiremos como grupo americano, y el grupo asiático para la sarcopenia, al que nos referiremos como grupo asiático. En 2010, el Grupo Europeo publicó un consenso sobre la sarcopenia que proporcionaba una definición operacional y una estrategia de detección para diagnosticar y evaluar la sarcopenia que han sido utilizadas ampliamente en todo el mundo. A diferencia de la definición inicial de sarcopenia, que solo se refería a la disminución de la masa muscular como consecuencia del envejecimiento, el consenso del Grupo Europeo recomendó que la definición de sarcopenia incluyera una baja fuerza muscular o un bajo rendimiento físico, además de una baja masa muscular. Un año más tarde, el Grupo de Trabajo Internacional y la Sociedad Sarcopenia publicaron definiciones de consenso similares y propusieron que el diagnóstico de sarcopenia debía incluir una baja masa muscular más un bajo rendimiento físico. En 2014, el proyecto de sarcopenia de la Fundación para los Institutos Nacionales de Salud definió la sarcopenia como la pérdida de masa y fuerza del músculo esquelético asociada con el proceso de envejecimiento. Ese mismo año, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre el origen étnico asiático frente a los caucásicos, el grupo asiático publicó un consenso de sarcopenia que era aplicable a las poblaciones asiáticas. En este consenso, el grupo asiático siguió el enfoque diagnóstico del grupo europeo, pero con diferentes puntos de corte. En 2018, para analizar la evidencia más reciente en investigación científica y práctica clínica, el Grupo Europeo revisó su definición inicial de 2010 y propuso un nuevo consenso sobre la definición y el diagnóstico de la sarcopenia. En estas pautas revisadas, el Grupo Europeo actualizó la definición operativa y el algoritmo clínico, recomendando utilizar una fuerza muscular baja y una masa muscular baja para diagnosticar la sarcopenia. Por último, en 2020, el Grupo Asiático también revisó su definición inicial de 2014 y propuso un nuevo consenso sobre la definición y el diagnóstico de la sarcopenia. En este caso, aunque se conserva la definición anterior, se revisa el algoritmo diagnóstico, los protocolos y algunos criterios. El objetivo general es comparar diferentes modelos diagnósticos y estimar la prevalencia de la sarcopenia, determinando el grado de acuerdo entre los principales grupos de trabajo internacionales sobre la sarcopenia en una población de personas de edad avanzada de la comunidad de Lyon, en Francia. Los objetivos específicos son, respecto al sobrepeso, la obesidad y la actividad física, estimar la prevalencia y determinar la correlación entre ellos, y determinar si existe asociación entre el índice de masa corporal, la actividad física y los parámetros diagnósticos de la sarcopenia. Respecto a los parámetros diagnósticos de la sarcopenia, los objetivos específicos son estimar la prevalencia de unos valores bajos para estos tres parámetros, determinar la asociación y el grado de acuerdo entre los diferentes métodos empleados para la determinación del rendimiento físico, determinar la asociación y el grado de acuerdo entre los diferentes modelos diagnósticos en la determinación de la masa y la fuerza muscular y determinar la correlación entre la fuerza y la masa muscular. Respecto a la prevalencia de la sarcopenia, los objetivos específicos son estimar la prevalencia de la sarcopenia y sus diferentes estados, según la definición diagnóstica propuesta por el Grupo Europeo en 2010 para la identificación de casos de sarcopenia en personas de edad avanzada, comparando tres métodos diferentes para la determinación del rendimiento físico y mediante un nuevo modelo simplificado que no tiene en cuenta el rendimiento físico, así como determinar la asociación y el grado de acuerdo entre ellos. Estimar la prevalencia de la sarcopenia según el modelo diagnóstico propuesto por el Grupo Europeo en 2010 y la revisión propuesta por este mismo grupo en 2019 y determinar el grado de acuerdo entre ellos. Y por último, estimar la prevalencia de la sarcopenia según los 8 modelos diagnósticos diferentes propuestos por los 5 principales grupos de trabajo internacionales sobre la sarcopenia y determinar la asociación y el grado de acuerdo entre ellos. El presente estudio observacional transversal retrospectivo descriptivo se basa en la población que todavía participaba en el estudio PROGEFI hasta julio de 2019. El estudio PROGEFI, un enfoque multicéntrico hacia la actividad física y la dieta para prevenir la pérdida de movilidad y sarcopenia, consiste en una intervención multidisciplinar para la promoción de la movilidad y la prevención y tratamiento de la sarcopenia en personas mayores. Es un estudio experimental, longitudinal, analítico y prospectivo que viene desarrollándose en Lyon desde 2018, con el objetivo de evaluar la salud y los resultados funcionales sobre la sarcopenia en las personas mayores de la comunidad. El estudio PROGEFI
Incluyó personas mayores de 60 años en riesgo de desarrollar una pérdida de movilidad con o sin sarcopenia. Cuando se detectó en la persona un trastorno funcional con riesgo de pérdida de movilidad, mediante pruebas funcionales simples como la dificultad para levantarse de una silla, una velocidad de caminar más lento o una pérdida de peso mayor o igual al 5% del peso total, se le invitó a participar en el estudio. La evaluación se realizó dentro de una triple consulta geriátrica en un hospital de día mediante un equipo formado por un experto de nutrición, un médico especializado en geriatría y un preparador físico o fisioterapeuta. El nutricionista analizó la ingesta calórica por semana y el equilibrio nutricional y dio al paciente consejos específicos e individualizados, además de determinar la masa muscular del paciente mediante un análisis de la composición corporal. Un médico realizó las pruebas de fuerza que consistieron en la medición de la fuerza muscular mediante la prueba de presión manual isométrica y la prueba de levantarse de la silla, así como se responsabilizó de realizar la prueba de la velocidad de la marcha como medida del rendimiento físico. El preparador físico y el fisioterapeuta realizaron el resto de pruebas funcionales, es decir, la prueba de levantarse y andar, las pruebas de equilibrio, que junto con la prueba de la velocidad de la marcha realizada por el médico, forman la prueba SPPB. Se incluyeron en el estudio todos aquellos pacientes de ambos sexos pertenecientes al proyecto POGEFI hasta julio de 2019. Estos pacientes debieron asimismo cumplir los siguientes criterios de inclusión para participar en el proyecto: haber sido informados en la entrevista inicial de los objetivos y la metodología de la investigación, haber mostrado interés por participar en el estudio y haber firmado de forma voluntaria el consentimiento informado. Se excluyeron del estudio todos aquellos pacientes de los que faltaban datos de edad necesarios para valorar si se trataba de personas de edad avanzada y los menores de 65 años. Asimismo, se aplicaron los siguientes criterios de exclusión que impedían participar en el proyecto PROGEFI: capacidad funcional limitada o incapacidad de moverse sin ayuda, dificultades para recibir instrucciones y poder ejecutarlas, así como enfermedades comprometedoras para el correcto desarrollo de la investigación. Todos los sujetos fueron entrevistados en una primera consulta realizada por el nutricionista y en algunas ocasiones en presencia del investigador principal. El profesional realizó la anamnesis y recogió los datos personales y las variables sociodemográficas de los pacientes, como lugar de procedencia, fecha de nacimiento, etc. A continuación se recogieron otras variables clínicas de interés obtenidas mediante la primera valoración antropométrica, como la altura y el peso del paciente. Como última medida antropométrica se realizó el análisis de la composición corporal. Se realizó asimismo una medición de la actividad física mediante el cuestionario RAPA diseñado para adultos mayores, y la determinación del valor de la fuerza muscular se obtuvo por dos métodos diferentes: la prueba de presión manual isométrica y la prueba de levantarse de la silla. Para la determinación del rendimiento físico se utilizaron tres métodos diferentes: la prueba de la velocidad de la marcha, la prueba de levantarse y andar y la batería breve del rendimiento físico. Para la determinación de los casos de sarcopenia según el Grupo Europeo se empleó el algoritmo 1 y se definió la sarcopenia como la presencia de una baja masa muscular y una baja fuerza muscular o un rendimiento físico deficiente. Siguiendo los pasos marcados por este algoritmo, utilizado únicamente por el Grupo Europeo, la valoración del rendimiento físico fue el primer parámetro que permitió diferenciar a aquellos con mayor riesgo de presentar sarcopenia. Si el rendimiento físico fue bajo, se realizó la determinación de la masa muscular, que en el caso de ser baja indicaba la existencia de sarcopenia. Para la determinación de los casos de sarcopenia según la revisión realizada por el Grupo Europeo en 2019 y según el Grupo Americano, se empleó el algoritmo 2 y se definió la sarcopenia de acuerdo con los criterios de estos grupos, como la presencia de una baja fuerza muscular y una baja masa muscular. Siguiendo los pasos marcados por este algoritmo, la valoración de la fuerza muscular fue el primer parámetro que permitió diferenciar a aquellos con mayor riesgo de presentar sarcopenia. Si la fuerza muscular fue baja, para este grupo de pacientes se realizó una determinación de la masa muscular, que en el caso de ser baja indicó la presencia de sarcopenia. Para la determinación de los casos de sarcopenia según el Grupo de Trabajo Internacional y la Sociedad de Sarcopenia, se empleó el algoritmo 3 y se definió la sarcopenia
como la presencia de una baja masa muscular y un bajo rendimiento físico. Siguiendo los pasos marcados por este algoritmo, la evaluación de la masa muscular fue el primer parámetro que permitió diferenciar a aquellos con mayor riesgo de presentar sarcopenia. Si la masa muscular fue baja, para este grupo de pacientes se realizó una determinación del rendimiento físico, que de ser baja indicó la existencia de sarcopenia. A pesar de que el grupo asiático utiliza la misma definición diagnóstica que el grupo europeo para la determinación de los casos de sarcopenia, emplean un algoritmo distinto. Siguiendo los pasos marcados por el algoritmo 4, empleado únicamente por el grupo asiático, se valora inicialmente la fuerza muscular y el rendimiento físico de forma conjunta. Si estos dos parámetros fueron bajos, para este grupo de pacientes se realizó la determinación de la masa muscular, que en el caso de ser baja indicó la existencia de sarcopenia. El estudio PROGEFI proporcionó retrospectivamente una población inicial de 358 sujetos de 62 años de edad o más de ambos sexos de la comunidad de Lyon en Francia. De esta población se excluyeron a aquellos de los que no se disponían datos sobre la edad o fecha de nacimiento y los menores de 65 años, quedando una muestra de 350 pacientes elegibles de entre 65 y 96 años de edad. La media de edad fue de 81,2 años y el mayor porcentaje correspondió al sexo femenino. Este resultado se confirma también para los mayores de 80 años, que fueron de nuevo mayoritariamente mujeres. El índice de masa corporal promedio estuvo por encima del valor considerado normal tanto para hombres como para mujeres. El 64% de la muestra tuvieron un índice de masa corporal por encima de este valor, porcentaje que fue todavía mayor para los hombres y menor para las mujeres. Respecto a la obesidad, se encontró casi un 25,3% de pacientes obesos, siendo el porcentaje de pacientes obesos mayor en mujeres que en hombres. La puntuación de la prueba RAPA puede dividirse en diferentes categorías dependiendo de la puntuación obtenida, que puede ser desde 0 a 10 puntos. En el caso de los pacientes que se sometieron a la prueba, casi el 40% obtuvieron una puntuación entre 3 y 5 puntos, lo que corresponde a una actividad regular, pero otro 36,4% tuvo una puntuación todavía menor, por lo que podría afirmarse que el 76% de los pacientes tuvieron un nivel bajo de actividad física. Se valoró una posible asociación entre el valor del índice de masa corporal y la puntuación de la prueba RAPA, que permitiría determinar si estos parámetros están relacionados. Los resultados encontrados mostraron que aunque un 80% de los pacientes con un alto índice de masa corporal tuvieron un nivel bajo de actividad física mediante la prueba RAPA, no hubo asociación ni correlación significativa entre ambos parámetros. Respecto a la asociación entre el índice de masa corporal y el rendimiento físico medido con cualquiera de las tres pruebas valoradas, la prueba de la velocidad de la marcha, la prueba de levantarse y andar y la batería breve del rendimiento físico, los resultados encontrados mostraron que no hubo asociación significativa para ninguna de las pruebas. De todos los grupos de trabajo internacionales que midieron la masa muscular, solo en dos casos la asociación entre el índice de masa corporal y el índice de masa muscular fue significativa. Para los tres grupos de trabajo que utilizaron la fuerza muscular como variable diagnóstica de la sarcopenia, se encontró una asociación significativa entre el índice de masa corporal y la fuerza muscular, según los grupos europeo y asiático. Respecto a la asociación entre actividad física y rendimiento físico, medido con la prueba de la velocidad de la marcha y la batería breve del rendimiento físico, los resultados encontrados mostraron una asociación significativa entre ellas. Respecto a la relación entre la actividad física y la masa muscular, no hubo asociación significativa. Y respecto a la asociación entre actividad física y fuerza muscular, hubo asociación significativa para la prueba de levantarse y andar, pero no entre la actividad física y la prueba de presión manual isométrica. Respecto al rendimiento físico, todas las pruebas dieron en promedio unos valores inferiores en el grupo de mujeres frente al de hombres. Seguramente esto se debe a las diferencias biológicas de morfología y de composición corporal entre ambos sexos. Estos resultados están apoyados por la revisión realizada por Shaw y colaboradores en 2017 sobre la epidemiología de la sarcopenia, donde afirmaron que los hombres tuvieron niveles significativamente más altos del rendimiento físico que las mujeres a cualquier edad.
La prevalencia de un nivel bajo de rendimiento físico evaluado por los 4 diferentes métodos de medición y considerando los 2 diferentes puntos de corte para la prueba de la velocidad de la marcha y la batería del rendimiento físico, dieron en total 6 valores diferentes para el rendimiento físico, que osciló de forma global entre el 21% y el 68%, aumentando hasta el 64% en el caso de las mujeres. La mayor prevalencia de un rendimiento físico bajo se obtuvo al evaluarla mediante la prueba de la velocidad de la marcha, con un punto de corte de 1 metro por segundo, y fue menor para la prueba de levantarse y andar. Respecto a la asociación y la concordancia entre las 4 pruebas empleadas para valorar el rendimiento físico, se encontró una asociación significativa para todas ellas, con una concordancia entre pobre y moderada. Aunque hubo una buena concordancia para la prueba de SPPB con 2 puntos de corte diferentes, este resultado fue menos significativo al tratarse de la misma prueba. Sin embargo, si tenemos en cuenta solo las pruebas que fueron diferentes, encontramos una baja concordancia. Estos resultados ponen de manifiesto que las 4 pruebas utilizadas para determinar el rendimiento físico no son intercambiables entre sí, que por tanto la elección de una u otra daría resultados significativamente diferentes en la prevalencia del rendimiento físico. De esta forma, en la medida que el rendimiento físico se ha ampliado en alguno de los modelos diagnósticos, podría influir en la prevalencia de la sarcopenia. La prevalencia de un valor bajo de la masa muscular osciló entre el 68% y el 83%, siendo el grupo de trabajo de Morley et al. De la Sociedad Sarcopenia el que obtuvo la menor prevalencia total, coincidiendo con los puntos de corte menos exigentes. Respecto a la mayor prevalencia de un valor bajo de la masa muscular, fue el grupo americano de Studensky y colaboradores el que obtuvo un mayor porcentaje total, aunque como este grupo fue el único que utilizó puntos de cortes ajustados al índice de masa corporal o directamente de la masa muscular apendicular, no se pudo saber si fueron más exigentes o no que el resto. Respecto a la asociación y la concordancia entre los diferentes modelos según los diferentes puntos de corte sugeridos por cada grupo de trabajo internacional sobre la sarcopenia, se encontró una asociación significativa entre todos los grupos y una concordancia global entre el 80 y el 99%. El mayor porcentaje de concordancia global se encontró entre los grupos europeo e internacional, con una excelente concordancia, seguramente debido a la cercanía entre sus puntos de corte, y el peor porcentaje de concordancia global se encontró entre el grupo de la Sociedad de Sarcopenia y el grupo americano, con una leve concordancia. Como ya se ha mencionado, en este trabajo se valoraron las definiciones diagnósticas de 5 grupos de trabajo internacionales. De todos ellos, solo 3 utilizaron la fuerza muscular en su definición diagnóstica. Respecto a la prueba de presión manual isométrica, el grupo europeo fue el que obtuvo la mayor prevalencia, con un 79,2%, y el grupo americano fue la que obtuvo la menor prevalencia, con un porcentaje del 55,7%. En general, se encontró una asociación significativa entre los 3 modelos que empleaban la fuerza muscular como parámetro diagnóstico, con una concordancia entre buena y excelente en 8 de las 10 posibles asociaciones entre los diferentes grupos. La concordancia a la hora de determinar la prevalencia de un nivel normal o bajo de la fuerza muscular fue excelente entre los modelos del grupo europeo en su revisión de 2019 y el grupo americano, lo que fue consistente con la similitud de sus puntos de corte. La concordancia entre el grupo europeo con los puntos de corte de 2010 y el grupo americano fue, sin embargo, baja. Por lo tanto, a pesar de la falta de consenso entre los diferentes modelos que muchos autores defienden, se podría afirmar que sí existió consenso entre ellos, al menos a la hora de determinar la fuerza muscular. Este acuerdo en los resultados a la hora de valorar la fuerza muscular podría explicar si sería consistente con la afirmación hecha por Nietzsche y colaboradores, que ya en 1999 concluyeron que para encontrar cambios significativos en la prevalencia de un valor normal o bajo de la fuerza muscular medida mediante la prueba de fuerza de presión manual isométrica, era necesario un cambio en los puntos de corte de más de 6 kilopondrios, y que cualquier cambio por debajo de este valor podría ser debido al azar. Según esta afirmación, aunque cada grupo de trabajo empleó diferentes puntos de corte, las diferencias oscilaron entre 30 y 26 kilopondrios para los hombres y entre 20 y 16 kilopondrios para las mujeres, siendo la diferencia máxima en ambos casos de 4 kilopondrios y por tanto no significativa. La pregunta que cabría hacerse llegado a este punto es:
¿Por qué sigue habiendo discusión entre los principales grupos de trabajo internacionales que no se ponen de acuerdo y que cada uno establece diferentes puntos de cortes para la fuerza de presión manual isométrica, cuando la realidad es que desde un punto de vista estadístico todos estarían usando el mismo punto de corte? Y desde un punto de vista físico, sería como si cada grupo de trabajo obtuviera un valor diferente para una misma medida, pero al tener en cuenta el error de la medida, el resultado fuera el mismo para todos ellos. El hecho de que la pérdida de masa muscular sea la principal causa de la disminución de la fuerza muscular podría hacer pensar en principio en una correlación entre estas dos propiedades del músculo. Sin embargo, esta relación dependerá de la definición diagnóstica escogida, ya que cada una de ellas utiliza diferentes puntos de corte tanto para la masa muscular como la fuerza muscular. Los tres grupos de trabajo internacionales que consideran estas dos variables como parámetros diagnósticos de la sarcopenia fueron el grupo europeo, el grupo asiático y el grupo americano. Y para estos tres grupos, el mayor porcentaje de concordancia global encontrada entre la masa y la fuerza muscular fue para el grupo europeo. Por otra parte, para todos ellos la correlación fue baja, la concordancia pobre y no hubo asociación significativa, lo que sugiere que ambas propiedades del músculo no son concordantes. Para facilitar la comprensión y organizar la comparación del estudio de la prevalencia de la sarcopenia en personas de edad avanzada, según 8 modelos diagnósticos diferentes de 5 grupos de trabajo internacionales, la discusión se ha dividido en tres partes. Primero, comparación entre la prevalencia de la sarcopenia según la definición diagnóstica original del Grupo Europeo de 2010 para tres métodos diferentes sugeridos por este grupo para determinar el rendimiento físico y también aplicando un nuevo modelo diagnóstico que no incluyó el rendimiento físico. Los hallazgos fruto de esta parte de la investigación fueron publicados en 2020 por el autor de ese trabajo y sus colaboradores en una revista científica. 2. Comparación entre la prevalencia de la sarcopenia según la definición diagnóstica original del Grupo Europeo de 2010 y la revisión propuesta por este mismo grupo en 2019. Y comparación entre la prevalencia de la sarcopenia según las diferentes definiciones diagnósticas de los principales grupos de trabajo internacionales sobre la sarcopenia que existen en la actualidad, incluyendo la revisión de Cruz Cientol y colaboradores de 2019 y la del grupo de Chen et al. De 2020. Respecto a la prevalencia de la sarcopenia según el algoritmo propuesto por el Grupo Europeo en 2010, empleando tres métodos diferentes para determinar el rendimiento físico, ya se ha visto que el rendimiento físico varió entre el 21 y el 42%, siendo la concordancia entre leve y baja en todos los casos y que por tanto estos métodos no serían intercambiables entre sí. Este hallazgo llevaría a pensar en unos resultados igualmente discordantes en la prevalencia de la sarcopenia para cada uno de estos tres métodos. Sin embargo, los resultados encontrados dieron unos valores de prevalencia de sarcopenia similares independientemente del método empleado para el rendimiento físico, y la concordancia fue casi perfecta. Este hallazgo permitió hacer la hipótesis de que posiblemente el modelo diagnóstico utilizado por el algoritmo 1 podría no ser dependiente del método utilizado para la determinación del rendimiento físico. Llegados a este punto, cabría hacerse la siguiente reflexión. ¿Cómo es posible que habiendo una diferencia significativa en la prevalencia del rendimiento físico dependiendo del método y una falta de concordancia, la prevalencia de la sarcopenia tenga una concordancia casi perfecta? ¿Sería posible que el rendimiento físico no fuera un parámetro determinante para el diagnóstico de la sarcopenia? Para responder a estas preguntas se propuso aplicar un nuevo algoritmo simplificado sin tener en cuenta el rendimiento físico y compararlo con el propuesto por el Grupo Europeo en 2010. La prevalencia encontrada según este nuevo algoritmo fue del 64%, con una asociación significativa y concordancia excelente respecto a los resultados anteriores donde sí se tuvo en cuenta el rendimiento físico. Estos hallazgos indicarían que efectivamente el rendimiento físico no parece ser determinante ni necesario para el diagnóstico de la sarcopenia. Por lo tanto, si el objetivo fuera encontrar los casos de sarcopenia en una población escogida, sería suficiente y por esta razón se propuso un nuevo modelo diagnóstico, algoritmo 1 simplificado, donde la sarcopenia vino definida únicamente por un valor bajo de la fuerza muscular
más un valor bajo de la masa muscular sin tener que valorar el rendimiento físico para obtener los mismos resultados que con el modelo propuesto por Krusjentov y colaboradores en 2010, donde sí se tuvo en cuenta el rendimiento físico. Los resultados encontrados también están en coherencia y podrían de esta forma reforzar la propuesta hecha por otros autores, como Studenki y colaboradores o Krusjentov et al. En 2019, que propusieron nuevos modelos diagnósticos donde la sarcopenia se definió y determinó solo teniendo en cuenta estas dos propiedades del músculo, fuerza muscular y masa muscular, sin tener en cuenta el rendimiento físico. Otro de los objetivos de este trabajo fue comparar los resultados de aplicar el modelo propuesto por el Grupo Europeo en 2010 y la revisión de 2019 para la identificación de casos de sarcopenia. Al usar el algoritmo 1 con cualquiera de los métodos propuestos por el Grupo Europeo, para la determinación del rendimiento físico se obtuvieron tres valores de prevalencia diferentes, siendo la prevalencia promedio de un 66%. Usando el algoritmo 2, propuesto por el Grupo Europeo en el 2019, que no tiene en cuenta el rendimiento físico, la prevalencia de la sarcopenia fue del 49,5%. Los resultados encontrados mostraron que el algoritmo 2 identificó casos de sarcopenia con menor prevalencia que el algoritmo 1. Diversos estudios de 2019, como los de Ajaoui y colaboradores, Lotket y colaboradores, Reis y colaboradores, Peterman y colaboradores, Su et al. Y colaboradores y Fu et al. Y colaboradores, que también compararon la prevalencia de la sarcopenia con estos dos algoritmos, encontraron resultados similares. Otro estudio de 2020 de Jan y colaboradores, que comparó la prevalencia entre estos dos modelos, también encontró una menor prevalencia según el modelo del Grupo Europeo de 2019. Respecto al grado de acuerdo entre ambos algoritmos, se encontró una baja concordancia. Se conocen en la actualidad 5 grandes grupos de trabajo internacionales que han publicado sus propias definiciones de sarcopenia y que asimismo han planteado diferentes modelos para el diagnóstico de esta enfermedad. Frente a esta variedad de definiciones diagnósticas de sarcopenia, se considera apropiado entre los objetivos de este trabajo realizar una comparación y valorar el grado de acuerdo o desacuerdo según los diferentes modelos, así como valorar si existe algún tipo de consenso o si por el contrario el diagnóstico de esta enfermedad va a depender del modelo escogido, la población de estudio o los criterios diagnósticos establecidos por cada grupo de trabajo. Al comparar la prevalencia obtenida siguiendo 8 modelos diagnósticos de los 5 principales grupos de trabajo internacionales sobre la sarcopenia, que incluyen las revisiones del Grupo Europeo de 2019 y del Grupo Asiático de 2020, los hallazgos principales fueron los siguientes. Cada definición obtuvo una prevalencia diferente. La prevalencia de la sarcopenia osciló entre el 39,2% y el 66%. La menor prevalencia obtenida fue según el modelo americano de Studenki y colaboradores y la mayor según el modelo europeo de Krusjentov y colaboradores de 2010, coincidiendo con la prevalencia del nuevo modelo del grupo asiático de Chen y colaboradores del 2020. La mejor concordancia se encontró entre los grupos internacional y la Sociedad de Sarcopenia, con una concordancia global del 92,8%. También hubo buena concordancia entre los modelos del grupo europeo y el grupo asiático, con una concordancia global del 87,9%. Sumado a la falta de heterogeneidad de las estimaciones de prevalencia entre los diferentes grupos de investigación, los resultados mostraron que en general hubo una baja concordancia entre la mayoría de los modelos de los diferentes grupos de trabajo internacionales. Esta falta de acuerdo entre los modelos diagnósticos podría explicarse en parte por las diferencias entre los puntos de corte, los métodos empleados para valorar los parámetros diagnósticos y los distintos algoritmos empleados. De los 97 participantes incluidos en el estudio, un 24,7% fueron sarcopénicos para los 8 modelos. La heterogeneidad encontrada entre los diferentes modelos puso de manifiesto que no existe una definición de sarcopenia estandarizada. Además, hizo evidente la necesidad de establecer un consenso que facilite las comparaciones en este campo de estudio y evite la falta de homogeneidad en la prevalencia de la sarcopenia, particularmente entre las diferentes etnias, y su posible repercusión en las políticas de salud pública.